Gloria a Dios. Van a llegar lejos, muchachos. Van a llegar lejos. Recuérdense este día y esta palabra. Muy bien, vamos a la palabra. Esta mañana quiero compartir algo tanto para los padres como para los hijos. A los padres porque tenemos una obligación de dejarle algo a nuestros hijos. No podemos estar indiferentes, criarlos intelectualmente sin tomar en cuenta que también son alma y espíritu. Muchas veces nosotros los padres nos dedicamos más a lo intelectual, a que saquen una carrera, a que saquen sus estudios, a que se dediquen a algún negocio, a que prosperen, que hagan dinero. Pero todo eso les va a tardar, si mucho, 60 años, porque después el mundo los jubila. Y la pregunta que usted debe hacerse es, ¿qué va a hacer mi hijo después de jubilado? ¿Qué va a hacer mi hija después de que se jubile? ¿Qué va a seguir haciendo? En Guatemala conocí a varios ancianos que fundaron empresas y yo trabajaba en una de las avenidas que van hacia el sur. En aquel tiempo, en el sur de Guatemala, quedaban las grandes empresas, la Colgate, las maquilas de ropa. Y todas las mañanas veía pasar un carro, un sedán, 4 puertas, a una baja velocidad. Y para mí era extraño que todos los días, a las 7:30, que yo ya estaba en mi trabajo esperando que abrieran, pasaba el carro, despacito. Un día me dio curiosidad y aprovechando un atasco que hubo frente a la empresa donde yo trabajaba, esperando que abrieran, paró el vehículo esperando que poder continuar y me quedé viendo. En aquel tiempo no existían los carros polarizados y uno podía ver quién iba adentro. Y me di cuenta que en la parte de atrás iba un anciano como de unos 80, 90 años. Ya no podía manejar, entonces tenía chofer, pero iba bien arregladito, bien entacuchado, con su corbata, bien nítido. Pero lo curioso era que el chofer manejaba despacio. Entonces me vino la idea de que ese anciano, a sus 80 años, no tenía nada más en qué ocuparse, más que en seguir llegando a su empresa, que posiblemente ya la había heredado a sus hijos, pero que él por costumbre, por necesidad, porque no tenía nada más que hacer, pasaba a la misma hora que había iniciado posiblemente unos 50 años atrás, y se negaba a dejar la empresa que él quizá con dolor, con lágrimas, con sufrimiento había fundado. ¿Por qué manejaba despacio el chofer? Años después, ya lo averigüé en la palabra, sin duda por prescripción médica, ya el anciano no podía tener sobresaltos, entonces había que manejarle despacito para que su corazón no fallara. Ayer en Guatemala, pensando en esto, hablando con el Señor que podía traerles hoy, me vino a la memoria ese recuerdo. Y la pregunta que surge, ¿qué le está dejando usted a sus hijos? ¿Qué herencia le está dejando? No estoy hablando de dinero, no estoy hablando de maestrías, de títulos. En una oportunidad, en un velorio, oía a un padre jactándose de lo que había hecho con sus hijos. Según lo que escuché, no es que yo sea metiche, pero yo aprendo de la gente, de sus pláticas, de su estilo de vida. Estudio todo eso porque me gusta escudriñar para mi propio conocimiento. Y estaba sentado platicando
Y decía este hombre de unos 60, 70 años, yo ya cumplí mi vida, ya tengo 3 hijos graduados, tengo un doctor, un ingeniero, un arquitecto, así que por mí ya me puedo morir en paz. Yo lo oí y dije, qué corta su visión. Porque el arquitecto va a tener una vida útil de unos 60 años y luego cuando quiera hacer planos ya no va a poder. El ingeniero va a tener una vida útil de unos 55, 60 años porque cuando quiera enfocar el nivel ya no va a poder. Entonces, ¿qué va a pasar después? Porque la Biblia dice que nosotros vamos a tener un promedio de 80 años, pero hay quienes han vivido 90. Hablaba con mi hermana Morena hoy en la mañana, que me buscó y me cuenta que su mamá tiene 92 años. Quiere decir que sobrepasó la edad de la Biblia. Mi mamá murió a los 90 y pico de años, sobrepasó los 80 años. ¿Cuántos años irá a vivir usted? ¿Cuántos años irán a vivir sus hijos? Lógicamente, son preguntas que no nos hacemos. Pero son preguntas que los grandes hombres de la Biblia se hicieron y sí dejaron respuestas. El problema es que nosotros, occidentalizados, o sea, bajo la cultura grecorromana o la cultura de Occidente, estamos dejando más cosas terrenales que cosas espirituales. Por eso es que nuestros hijos, con mucha vergüenza, con mucho dolor lo digo, están fracasando en su vida espiritual. No quieren nada con Dios, porque su Dios es otro Dios, no el que sus padres debieron haberles dejado. Sus hijos adoran porque lógicamente fuimos hechos para adorar algo. Ningún ser humano está eximido de adorar algo. Un ateo, por ejemplo, se adora a sí mismo. Un intelectual adora su intelecto, valga la redundancia. Un intelectual adora su sabiduría. Un chef adora su arte. Un pintor adora su egolatría. Un pastor puede adorar su ministerio, porque todos necesitamos adorar algo. Hay quienes adoran su trabajo, adoran su oficio, dejan cualquier cosa por eso. ¿Por qué? Porque en el corazón hay un deseo innato de adorar algo. Por eso es que los antiguos adoraron el sol. Pablo dice que muchos adoraron a la creación en lugar de adorar al Creador. Y eso sigue todavía. Por eso muchas madres adoran a sus hijos. Al adorarlos, lógicamente, los hacen objeto de culto. Hoy, el culto al yo es lo que está dañando incluso jovencitos y jovencitas de la iglesia. El culto al yo se ha metido a través de Facebook, a través de las redes sociales. Hay jóvenes que se jactan de tener 500,000 seguidores. ¿Seguidores de qué? ¿Seguidores a dónde? Si fuera cierto que tiene 500,000 seguidores, tendrían que estar aquí en la iglesia y no cabrían. Y eso es lo que está metiéndose a la iglesia. Y los padres, con todo respeto, lo están incentivando. Les dan a sus hijos la oportunidad de que se adoren a sí mismos. Me tenés que sacar 10, me tenés que ganar con tantas notas. No quiero que te quedes atrás, quiero que seas el abanderado. Ayer que estaba con mis hijos, antier fue cenando, después de haber ido a mi compromiso de duelo con mi pastor Vladi, no sé quién me mostró una foto y mire, me dice, fulana salió de abanderada, el otro no sé qué premio ganó y estaba con sus medallas y toda la cuestión. Yo dije, bueno, ¿y dónde está la foto donde adora a Dios? ¿Dónde está la foto donde está ofrendando, sembrando, diezmando? Eso no existe. Los mismos padres están incentivando el culto al yo, que está suplantando el culto al Señor. Eso es, y de eso vamos a hablar esta mañana. ¿Cómo evitarlo? ¿Qué lecciones nos deja la palabra? ¿Qué fue lo que hicieron los grandes patriarcas de la Biblia, que son los íconos de la Biblia para mostrarnos a nosotros la conducta, tanto mala como buena?
tanto negativa como positiva, porque no fueron hombres y mujeres perfectos. Fueron tan pecadores como nosotros, pero dejaron una huella a seguir. Dejaron un ejemplo para las futuras generaciones. Lamentablemente la iglesia no pone interés en eso, pone más interés en lo terrenal. Y este axioma que yo enseño, lo aprendí de uno de mis maestros, que me dijo: mire pastor, trate de enseñar para la eternidad más que para la tierra. Porque para la tierra se lo enseña la universidad, se lo enseña el colegio, se lo enseña el instituto. Para la eternidad solamente lo enseña la palabra de Dios. Alguien me mostró un ejemplo y dice, con lo que yo vi, con permiso voy a quitar esto, ¿sí? ¿Me dan permiso? Gracias. Dice, esto que usted ve aquí es la línea de la vida. Póngame atención. Esta es la línea de la vida. Esta es la vida. Lo que vamos a vivir 80 años es esto. Un vapor, un pedacito. ¿Qué vamos a hacer con el resto? Esa es la eternidad. Aquí hay 80 años condensados. Usted pagó hoteles de $500 mensuales, pagó maestrías de $25,000, pagó doctorados de... ¿Cuánto nos costó nuestro doctorado, doctor? Como $12,000 me costó a mí. Para esto. Y el resto. ¿Por qué te la vida? ¿Te das cuenta? Ignorantemente nosotros invertimos todos nuestros recursos en este pedacito y nos olvidamos de la vida eterna. Ahí está el problema del ser humano. Estudia para que te vaya bien. ¿Dónde? Guarda dinero para que tengas para tu jubilación. ¿Dónde? ¿Y qué va a guardar para la eternidad? ¿Qué va a guardar para cuando se presente ante Cristo? Donde va a pasar la eternidad, en el cielo o en el infierno. Entonces nosotros, hermanos, tristemente no hemos aprendido las prioridades de la vida. Por eso no se jacte tanto de la inteligencia brillante de sus hijos. Jáctese de su fe. Enséñelos a vivir de milagros. Exíjales que doblen sus rodillas para pedir sus milagros. No le compre todo lo que pida. Oblíguelo a orar, a bajar su milagro. Porque lo que usted le compra le va a tardar 2, 3 años. La fe le va a tardar toda la vida. La fe lo va a sostener cuando vengan los días malos. La fe le va a ayudar cuando vengan los valles de sombra y de muerte. La fe le va a ayudar cuando vengan conflictos en el matrimonio. El dinero no va a resolver problemas. Nunca se me olvida, hace 25 años que venimos, estaba en las primeras planas de las noticias un dueño de un banco que tenía cáncer. Y lo primero que aprendí fue que este hombre había ido a Houston no sé cuántas veces para que lo curaran de cáncer y murió. Un banquero, teniendo en sus bodegas millones de dinero, y ustedes saben de quién hablo, todo ese dinero no lo curó del cáncer. Pero posiblemente su papá estaba orgulloso de ver a su hijo habiendo fundado un banco que hasta la fecha todavía existe. Ha de haber hablado en sus círculos sociales, es que mi hijo es el fundador de tal banco, porque lo mandé a Europa, lo mandé a Inglaterra, se graduó en Harvard. Pero ¿dónde está hoy? ¿Dónde está hoy? Yo creo que para empezar el año es bueno que ustedes los padres se sienten a solas con ustedes mismos y analicen qué le estoy dejando a mi hijo.
¿Qué estoy haciendo por mis nietos? ¿Qué van a hacer cuando su vida útil termine? Porque todos tenemos una vida útil. En algún momento nuestra vida útil se va a acabar. En algún momento yo ya no voy a tener fuerzas para pararme en el púlpito. Ya no voy a tener la habilidad de hilvanar los pensamientos. No es que me esté volviendo loco, no estoy profetizando. Son los efectos naturales, como dijo Pablo, de este cuerpo que se va desgastando. En algún momento me van a tener que ayudar a subir las gradas. En algún momento para mí esto va a ser un abismo. En algún momento. La pregunta, ¿a quién estoy preparando para que ocupe mi lugar? ¿Quién va a ser el siguiente maestro que Dios va a encontrar? ¿O tiene que traer a alguien de afuera para que venga a trastocar todo? ¿Qué está dejándole usted a sus nietos? Abra su Biblia, por favor, en Génesis capítulo 26, verso 15. Génesis 26, verso 15. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos los pozos que los siervos de su padre habían cavado en los días de Abraham, su padre, los filisteos los cegaron llenándolos de tierra. Verso 18. Isaac volvió a cavar los pozos de agua que habían sido cavados en los días de su padre Abraham, porque los filisteos los habían cegado después de la muerte de Abraham, y les puso los mismos nombres que su padre les había puesto. Verso 21. Cavaron otro pozo y también riñeron por él, por eso lo llamó Sitna. Y se trasladó de ahí y cavó otro pozo y no riñeron por él, por eso lo llamó Rehobot, porque dijo, al fin el Señor ha hecho lugar para nosotros y prosperaremos en esta tierra. Espíritu Santo, gracias por tu palabra. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tenga la bondad de sentarse. Todo lo que usted y yo hemos vivido, lo van a vivir nuestros hijos. La vida no es una línea recta, de un punto A a un punto B. La vida es ondulante, a veces es cíclica, y a veces tiene valles, tiene montañas. Y todo lo que hemos vivido nosotros lo van a vivir nuestros hijos, todo. Porque lógicamente Dios hizo de esa manera la vida para guiarnos y enseñarnos una gran lección. Y muchas veces usted lo ha dicho, quizá en forma retórica, para que no sufras lo que yo sufrí, hace esto o no hagas esto. Para que no te pase lo que me pasó a mí, no hagas esto o haz esto. Porque en el fondo usted sabe que sus hijos van a repetir su historia. La pregunta, ¿cómo van a confrontar ese momento? Ahí es en donde los padres están fallando. Para que vos no pases hambre, estudia, porque el estudio produce dinero. Y como yo no tuve la oportunidad de estudiar, siempre fui pobre. Por lo consiguiente, tuve muchas dificultades para salir adelante. Así que estudia. Pero no va a escuchar usted a un padre o a una madre que le diga a su hijo, para que a ti no te pase lo que me pasó a mí, busca a Dios. Dobla rodillas, lee la palabra, anda a la iglesia, diezma, ofrenda, siembra, para que no te pase lo que me pasó a mí, haz lo que Dios dijo. Porque a mí me pasó porque yo hice lo que mi papá me dijo. Mija, búscate un hombre con pisto, y mira cómo estoy, toda cicatrizada, porque me dio pisto, pero después del pisto me pateó, me insultó, me ultrajó. Por el consejo de mi papá, yo te estoy dando lo contrario, para que te vaya bien. Pero ¿cuál es el consejo? Estudia, mi hijo. Mi hija, estudia para que no tengas que depender de nadie. ¿Y cómo va a depender de Dios
si usted le enseñó a depender del dinero? Ahora cásela. Y lo único que sabe es hacer dinero. Y cuando a usted le dio una gripe, no va a poder hacerle ni un té, porque hasta el agua se le quema. Porque fue entrenada a vivir para hacer dinero. ¿Se da cuenta? Pero no he encontrado una madre que le diga, para que a ti no te pase lo que me pasó a mí, métete con Dios. Yo te voy a ayudar a buscar a Dios. No, yo te voy a ayudar a que estudies. No dicen, yo te voy a ayudar para que busques a Dios. Eso no lo hace nadie. Y si lo hacen, serán muy pocos. Abraham no hizo eso. Abraham, desde el momento en que empezó a tener a sus hijos, Dios vio algo en él y dijo, yo sé que Abraham le enseñará a sus hijos y a los hijos de sus hijos que yo soy Jehová. Yo sé que Abraham lo va a hacer. ¿Podrá decir Dios eso de nosotros? Yo sé que fulano le va a enseñar a sus hijos a depender de mí y no de su carrera. ¿Será que Dios puede decir eso? ¿Será que Dios puede decir, yo sé que Mengano le va a enseñar a sus hijos que la fuente de toda paz y bendición soy yo y no su empresa? ¿Será que Dios puede decir eso? ¿Quiere que le responda? No. Decepcionamos a Dios. Abraham no lo hizo. Porque llegado el momento en que la vida se vuelve ondulante, capítulo 26, verso 1, y hubo hambre en la tierra. Y hubo hambre en la tierra. Pero aquí está la aclaración. Además del hambre anterior que había ocurrido durante los días ¿de quién? De Abraham. Y lo mismo que hizo Abraham, ahora va a ser Isaac, con una pequeña diferencia. Y entonces Isaac se fue a Gerar, a Abimelech, rey de los filisteos. ¿A dónde se había ido Abraham años antes? A Egipto. Isaac se fue a Gerar. Repitió lo mismo. Aquí viene el problema. Agárrate de la silla, si eres hombre. Lo mismo que el papá. Lo mismo que el papá. No que la mamá. Papito, usted es el responsable de que sus hijos no busquen a Dios. Usted es el responsable de que su hijo sea adinerado, empresario, poderoso para mandar, pero malísimo para obedecer a Dios. Usted es el responsable. Porque así como nosotros fuimos criados a imagen y semejanza de ¿quién? Del Padre Dios. Así sus hijos son imagen y semejanza del Padre. Póngale el nombre. Y piense, le voy a dar chance de pensar por un par de segundos. Mi hijo es exactamente mi clon. Está haciendo exactamente lo mismo que yo. Ese es el problema. Porque la vida le va a recordar este mensaje. Así que hubo hambre en la tierra. Además del hambre anterior, quiere decir, hubo hambre en los tiempos de Abraham y de ahí hubo abundancia hasta que vino nuevamente el mismo episodio, solo que ahora en la vida de Isaac. Y lo mismo que le dijo Dios a Abraham allá en Egipto, le está diciendo a Isaac. Y se le apareció el Señor y dijo, no desciendas a Egipto. ¿Como quién falta aquí? Como tu papá. Porque en Egipto Abraham cometió el terrible error de dejar abandonada a su esposa y por poco se la viola al hombre, si no es porque Dios le mete temor a Faraón. Así que Isaac, tú no hagas lo mismo que hizo tu papá. Hay hambre, lo entiendo, pero no vayas a Egipto. No vayas a Egipto. Porque esa mancha tu papá nunca se la va a quitar. Ahora, el respeto de Dios por el Padre, aquí lo tenemos. No le señala el pecado de Abraham. Pero vamos a ir viendo
Lo que sí hizo Isaac: no desciendas a Egipto, quédate en la tierra que yo te diré. O sea, Gerar no va a ser la tierra que yo te voy a dar, pero tienes que pasar por ahí. Verso 3. Reside en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré contigo el juramento que juré a tu padre Abraham. Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones. La misma promesa que le hizo a Abraham, se la está haciendo al hijo. O sea, usted no tiene que mandar a su hijo a que se meta al álgebra entre ceja y ceja si no puede. Si no nació para contador, póngalo de vendedor. Dicen que el hijo del tigre nace rayado. No siempre es así. No siempre es así. ¿Se da cuenta? Pero son los padres que estamos viendo que es una ingratitud lo que hacen. Porque este hijo le va a enseñar a sus nietos a ser más mundanos de lo que él es en el corazón. Porque lógicamente el hijo no muestra lo que hay en el corazón. Eso lo vamos a ver en el nieto. Isaac es el hijo de Abraham y tiene que pasar sus mismas vicisitudes. Solo que Dios le sale al paso y le dice: no te me vayas a Egipto, porque te va a suceder algo desagradable, porque vas a repetir lo que tu papá hizo. Sin embargo, habitó pues Isaac en Gerar, verso 6. Y cuando los hombres de... Ahora, pero quiero retroceder, mire cómo Dios lo va a cubrir, hermano. Mire cómo Dios nos cubre. ¿Qué dice el verso 5? Porque Abraham me obedeció. ¿Y qué más? Y guardó mis ordenanzas. ¿Qué más? ¿Y qué más? Y... O sea que fue perfecto tu papá Isaac. Ahí lo está cubriendo, porque Dios es tan respetuoso. Por eso cuando llegó a visitar a Abraham, que estaba enfermo, y Sara dijo: ¿será que voy a tener hijos estando Abraham ya viejito? Y Dios le dice a Abraham, que está afuera: ¿por qué se ha reído Sara diciendo que ya está viejita? ¿Por qué no le dijo que él era viejito? Porque lo va a ofender. Nunca diga algo que pueda ofender a alguien. Nunca le diga a su papá lo que su mamá dijo de él. Papá, fíjate que mi mamá dice que vos estás loco. ¿Que qué? Y va a agarrar a la mujer por culpa suya. O mami, fíjate que mi papá dice que vos estás, mira, estás chiflada. Ah, eso dijo tu papá. Dios no es así. Dios cuidó a Abraham y le dijo: ¿por qué Sara se está riendo diciendo que está vieja? No dijo: y también, y prepárate, Abraham, y acabo de oír que te dijo que estás ya roquito, man. No le dijo él. Porque Dios no mete problema entre nosotros. Dios nos cubre. Y lo mismo está haciendo con Isaac. Ahora examinemos rápidamente, para que el tiempo no nos avance. Porque Abraham me obedeció y guardó mis ordenanzas, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Y es cierto eso, hermano? No. ¿Dónde no cumplió algo? Cuando fue a Egipto. Cuando cobardemente expuso a su esposa por salvarse él. Sara, hazme un favor para que no me maten por culpa tuya, di que eres mi hermana. Era una verdad a medias. ¿Y cómo Dios le está diciendo a Isaac que su papá cumplió todo? Indudablemente Isaac no conoce el episodio oscuro de la vida de su padre. Hay cosas que tú no debes conocer de tus padres. Hay cosas que usted no debe conocer de sus padres. Hay cosas que usted no debe conocer de sus pastores. No trate. Va a violar un principio y se va a exponer a despreciar al Padre por lo que pueda oír. Mami y mi papi, ¿cómo fue cuando era tu novio? ¿Y a ti qué te importa? ¿Por qué me preguntas eso?
¿Quieres que yo desnude a tu papá delante de ti para que después lo desprecies? ¿O para justificar tus propias miserias? ¿Eh? Usted tiene que ser valiente. Dios está cubriendo a Abraham. Pero nosotros, a través de la lupa del tiempo, sabemos que Abraham no hizo todo eso. Tuvo sus errores. Entonces dice verso 6, habitó pues Isaac en Gerar. Y cuando los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, él dijo, ¿no les recuerda algo eso? ¿A quién les recuerda? ¿Dónde lo aprendió entonces? ¿De la mamá o del papá? Papi, tenga cuidado. Si usted es insolente con la mamá de su hijo va a ser insolente con la esposa. Si su hijo es un dormilón, si usted es un dormilón en la iglesia, no se extrañe cuando su hijo empiece a cabecear. Despertate, cipote, hasta roncando está. Papi, tú me lo enseñaste, yo te vi todos los cultos, especialmente los jueves, ahí estabas, ¿no? Y mi mami te codeaba, digo, ¿dónde estoy yo? No tengo pena. Es que a vos solo el pisto te interesa. Discúlpame, papi, fue lo que tú me enseñaste. ¿Cuándo me llevaste a jugar fútbol? ¿Cuándo anduviste conmigo en un parque? ¿Cuándo me ayudaste a aprender a manejar bicicleta? Si todo el tiempo andabas en tu trabajo. Ahora, ¿qué me pides a mí? Por eso por ahí aprendí hace unos años, imagen de quién somos, hermano. Yo soy imagen de Mario Gramajo. Porque eso fue lo que vi, ese fue el paradigma, ese fue el paradigma que yo vi todos mis 11, 12 años. Era un militar, un hombre serio, que saludaba de la mano. Con decirle que hasta el perro llegaba y la mano, y el perro le daba la mano. Eso fue lo que yo vi. Ese fue mi Pigmalión, lo que me alimentó. Y llevo ya 70 años y no logro desprenderme de eso, porque eso está ahí, a través de mi papá, biológico o adoptivo, como usted quiera, pero fue la figura que yo vi. Y ahora a Isaac le preguntan, ¿es esa tu esposa? No, es mi hermana, porque tenía temor de decir es mi mujer, porque pensaba, no sea que los hombres del lugar me maten por causa de Rebeca, pues es de hermosa apariencia. Nuevamente la pregunta, ¿a quién le recuerda esto? Al papá. Al papá. Así que si usted es frío, su hijo va a ser frío. Si usted es cariñoso, su hijo va a ser cariñoso. Si usted es amable, su hijo va a ser amable. Pero si usted es un malcriado, su hijo va a ser malcriado. Ahorita no puede porque está bajo su autoridad. Suéltelo. O pregúntele a sus empleados cómo los trata. Y usted va a decir, ¡qué bárbaro! No, papi, no soy bárbaro. Soy tu copia. Fácil. Y sucedió que después de haber estado ahí largo tiempo, Abimelech, rey de los filisteos, miró por una ventana y aquí vio a Isaac acariciando a Rebeca, su mujer. Entonces Abimelech llamó a Isaac y le dijo, he aquí, ciertamente ella es tu mujer. ¿Cómo pues dijiste mi hermana? Isaac le respondió, porque me dije, no sea que yo muera por causa de ella. Y Abimelech dijo, ¿qué es esto que nos has hecho? ¿No le parece conocida esa pregunta? ¿Quién hizo la misma pregunta años antes? Faraón. ¿A quién se la hizo? ¿Y cuál fue la respuesta de Abraham? De que tuve miedo de que me mataran por culpa de ella, porque es muy hermosa Sara. Lo mismo. Prepárese. Si su hijo está chiquito, empiece a cambiar los paradigmas. Empiece a cambiar. Empiece a darle un tapaboca. A su mamá me la respeta. No tenga miedo, todavía no puede ir a la fiscalía a hablar con el teniente Bernal y que lo metan preso. Aproveche antes de que sí lo puedan hacer. Dele un par de cinchazos. Lo que no hicieron con usted. Por eso creció torcido. ¿Aló? Y mami, no se meta. Ya me estás golpeando al chichi. Tú te callas. Porque después cuando venga tu nuera, toda hinchada, va a ser por culpa tuya.
Porque si no lo enseño a respetarte a ti, no va a respetar a la mamá de mis nietos, así de fácil. O a la hija, ¿verdad? A la consentida, a la nena. A la mamá solo a mí me manda, se calla malcriada, me lava la ropa. Y ahora de castigo también me va a lavar la ropa de su hermano. Para que aprenda a obedecer. No quiero que el hombre que se case con usted me la venga a devolver ahí por inútil. ¿Aló? También a la nena tiene que enseñarle. Sí, es un excelente máster en no sé qué, pero también que sea máster en freír huevos. No, míreme a mí, míreme a mí. Bueno, vamos a cortar un poquito. Y sembró Isaac, verso 12, en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y el Señor lo bendijo, porque se lo prometió. Sobre sus hijos hay promesa, hombre. Hay promesa. Pero primero que aprendan en su casa, papá. Usted no tiene por qué luchar para bendecir a su hijo. Usted lo que tiene que luchar es que su hijo busque a Dios en primer lugar, porque buscándolo a Él, Dios lo va a bendecir más de lo que usted lo pudo haber bendecido. Verso 13. Y el hombre se enriqueció y siguió engrandeciéndose hasta que llegó a ser muy poderoso. ¿Qué fue lo que pasó con Abraham cuando salió de Egipto? ¿Salió más pobre o más rico? Pues lo mismo está pasando con el hijo. Solo que Abraham con una mancha. Ahora Isaac ya tiene una mancha. ¿Con qué necesidad sus hijos van a ser manchados socialmente? Porque van a ser señalados de mañosos, aunque tengan dinero. Está pasando aquí. Verso 14, pues tenía rebaños, ovejas y vacadas y muchas, lo mismo que el papá. Entonces cuando el filisteo, el rey de Gerar, vio eso, ¿qué pasó en el verso 16? Entonces Abimelech le dijo, vete de aquí porque tú eres más poderoso que nosotros. Mire a qué nivel lo llevó Dios de prosperidad. Pero ¿cómo salió Isaac? Con la cabeza agacha, mentiroso, falso, cobarde, miedoso. Y eso ya no lo cura el dinero, eso era falta de Dios en Isaac. Verso 17. Isaac partió de ahí, acampó en el valle de Gerar y se estableció ahí. Verso 18. Isaac volvió a cavar los pozos de agua que habían sido cavados en los días de su padre Abraham, porque los filisteos los habían cegado después de la muerte de Abraham y les puso los mismos nombres que su padre les había puesto. Abraham hizo algo. En medio de todas sus, no quiero ser corriente, pero en medio de todos sus defectos, en medio de todas sus conflictos de alma, porque Abraham no fue perfecto, Dios lo vio perfecto, pero cuando nos metemos a su alma vemos que Abraham tuvo muchos conflictos. Entonces en medio de todo hizo algo bueno, le dejó pozos de agua, dejó pozos de agua. Él sabía que un día su hijo iba a repetir su historia. Y para que a mi hijo no le falte agua, en el desierto, tener agua era tener lo que el dinero no podía dar. Dice que era riquísimo, que tenía esclavos, ovejas, vacas y toda la cuestión, pero no tenía agua. Y sin agua en el desierto es hombre muerto. Tener agua en el desierto es como decir hoy tener un Mercedes-Benz, hoy. Tener lo último, tener un Rolex es lo último hoy. En el desierto, el Rolex no sirve de nada, en el desierto el Mercedes no sirve de nada, en el desierto el dinero no sirve de nada si no hay agua. Y entonces viene Isaac y empieza a abrir los pozos de agua, los pozos de la palabra, los pozos del agua viva, los pozos del recuerdo de Abraham. Me recuerdo que mi papá me enseñó que en algún momento de crisis, de nada me sirve el dinero, doblar rodillas, invocar el nombre de Dios. Me recuerdo, empezó a abrir, a escarbar en sus recuerdos lo que su papá había dejado para él. Entonces la pregunta, ¿le está dejando usted pozos a sus hijos?
Lo está trayendo al pozo de vida, que es la palabra. Le está enseñando a pedirle a Dios lo que debiera pedirle y no a usted, porque usted no es su Dios. Le está enseñando a su hija a depender de los pozos, de la riqueza de la palabra. Porque sabemos que en la palabra, el agua es palabra. ¿Ve la prioridad de Abraham? ¿De dónde sacó Isaac toda la prosperidad que consiguió en Gerar? ¿De dónde la sacó? ¿De sus títulos, de su inteligencia, de su sabiduría o de Dios? ¿Qué dice? ¿De Dios? Pero hay algo que Dios no le va a dar a Isaac. Agua, palabra. Hay algo, mi papá querido, mi mamá querida, que Dios no le va a dar a sus hijos. Agua, palabra. Eso es exclusividad suya, responsabilidad suya o descuido suyo. Amén. Entonces Isaac volvió a cavar los pozos que habían sido cavados en los días de su padre Abraham, porque los filisteos los habían cegado. Prepare a sus hijos. El mundo va a tratar de cegar la fe de sus hijos. ¿Qué ganaban los filisteos con echarle tierra a los pozos? Nada. ¿A quién estaban dañando? A Isaac. Para que cuando Isaac pasara por alguna circunstancia de sed, no tuviera agua. El mundo, mi querido papito, mamita, el mundo se va a oponer a que sus hijas lleguen vírgenes. El mundo se va a oponer a que sus hijos se casen bien. Las mismas mamás a veces son las que le echan la tierra al pozo para que sus hijos no tengan agua que beber cuando lo necesiten. Recuerde que en este momento Isaac, al igual que Abraham, es un nómada. Ellos vivían en tiendas. Por eso dice cuando se fue de ahí, verso 17, cuando partió de ahí. O sea, cuando ese hombre sale, acampó. O sea, no tenían casas, eran tiendas. ¿Se da cuenta? Y empiezan a caminar, acampa y lo primero que busca es la chequera. Es colgar su maestría y sus títulos. Agua. ¿Dónde hay agua? Llama a sus siervos. Miren ustedes, ¿dónde hay agua aquí? Yo me acuerdo que mi papi hizo un pozo en algún lugar, búsquenlo. Y los siervos empiezan, Isaac, aquí hay un pozo. Porque donde Abraham pasaba dejaba pozos. Donde Abraham pasaba dejaba palabra. Interesante eso. Y aquí hay un pozo, Isaac. Bueno, pues saquen agua y meten la cubeta y sacan tierra. Pero tiene tierra. ¿Y qué pasó? Estos filisteos. El pleito no es con mi papá, el pleito es conmigo. Así como usted, papi, ha tenido sus propios pleitos con el mundo, sus hijos van a tener sus propios pleitos con el mundo y usted tiene que entrenarlos. Por eso me duele tener que repetir esto, pero hay papás y mamás que han hecho inútiles a las hijas. Y cuando viene el conflicto de tener que ser madres, no saben. Mami, el chichito le sale espuma por la boca. Ay, mi hija, está vomitando la leche que tomó mucha. Secarle ahí, ponerle ahí un té de no sé qué. Y mami, el niño ahí sacó algo amarillo por atrás. Sí, mi hijita, si está haciendo popó, no tengas pena. No saben nada. No las preparan. No les dejaron un pozo. Tremendo, eso lo he oído yo. Es que usted dirá que exagerado el pastor. No, tal vez aquí enfrente tengo más de alguna madre que al Bloom.
¿Y aquí viene el Señor? Es que miro que el nene está muy panzoncito. No, hombre, lo que pasa es que está saliendo igual al que el papá, ya le heredó, ya déjelo, está bien. Ay, gloria a Dios, que gloria a Dios, porque no le enseñaron. Entonces dice que Isaac volvió a cavar los pozos, volvió a cavar los pozos de agua que habían sido cavados en los días de su padre Abraham. Yo me acuerdo que mi papá hacía esto. ¿Y qué dice? Y les puso los mismos nombres que su padre les había puesto. ¿Se da cuenta? Aquí tendríamos que irnos a la vida de Abraham y leer pozo por pozo, el pozo del viviente que me ve, el pozo de aquí, el pozo de allá. Pero no ese es el tema. El hijo está repitiendo lo mismo que hizo el papá. Por eso es que mi esposa y yo recomendamos: mamá, cuando su hijo se enamore de una muchacha, no oiga tanto la tesitura de su voz, no oiga tanto qué lindo canta, no, vaya a su casa y dígale a la consuegra: ¿me da permiso de entrar al cuarto de su hija con mi hijo para que vea con quién se va a casar? ¿Cómo huele su cuarto? ¿Cómo lo tiene? Porque yo quiero para mi hijo una buena nuera, no una chuca, no. ¿Me da permiso? Hágalo. Y agarre a su chichi de la mano, calladito. Respira hondo. Ese es el olor que vas a tener 50, 60 años, mijito. ¿Lo quieres seguir sintiendo? ¿Qué cree que le va a decir el otro? Que sí. Sí. Entonces no me vengas después de con que tu esposa es chuca. No me vengas con él. Y después agarre a la hija y dígale a la consuegra: me la presta para que vea cómo con el hombre que va a dormir. Y entre calladito. Vaya, mijita, este es el hombre que va a dormir con usted. Todo despaturrado, todo así. Y así va a dormir. Posiblemente la bote de la cama, no sé qué va a hacer. Así. Mire dónde tiene los calcetines, mire dónde dejó la ropa, mire dónde tiene el calzoncillo. ¿Aguanta eso? Ay, sí, doña, lo aguanto. Bueno, entonces, no me venga después que no. Esa es la cosa. Vaya y siéntese en la sala, no a toquetear a la muchacha, y dígale a la mamá: hágame un favor, hermana, llámela y dígale que lave los trastos, quiero oír cómo responde. Fulana, venga, lave los trastos. Hágame mi mamá, que friega. Ah, con esta mujer no me caso. O sea que es una malcriada. Y que vaya: ya voy, mamá, ya voy. Ah, así me va a hacer a mí cuando yo le diga que quiero un par de huevos revueltos. Este Satanás solo en hartar se piensa igual. Porque se lo está haciendo a la mamá, se lo va a hacer a usted. Es pura coincidencia, hermano, nadie me ha contado nada. ¿Se da cuenta? Porque Isaac le está poniendo los mismos nombres que le puso su padre. Verso 19. Cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, encontraron ahí un pozo de aguas vivas. ¿Y el agua viva qué es? Es la palabra que corre, no es palabra vieja. No es el evangelio del 1950, no es el evangelio del 1980, es la palabra viva, actualizada hoy. Eso es lo que Isaac está encontrando. Agua viva significa que el pozo sigue dando agua, que se le saca y entra otro poco. Abraham lo hizo en beneficio de su hijo. Pero ¿qué pasó? Verso 20. Entonces riñeron los pastores, ya no los filisteos, ahora los pastores de Gerar, con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Ahora, ¿qué hizo Isaac? Bueno, ¿para qué voy a pelear con esta gente? Vamos por partes. ¿Es peleonero su hijo? Esto es mi parqueo. Policía, quítese, póngale grúa, mire, ese es mi parqueo. Váyase a otro hombre. Váyase a otro parqueo. ¿Qué hizo Isaac cuando nosotros? Ese pozo es nuestro.
¿Quién lo había abierto? Abraham. ¿Pero qué hicieron los pastores de Gerar? Se adueñaron de él. Agárrese. Usted que presta dinero, usted prestó un pozo. Si no le devuelven el agua, muérdase la boca y diga: por mi culpa, ¿para qué le di pisto? Ahora me aguanto. Señor, págamelo tú. No, que le caiga un rayo. No, hombre, a usted le va a caer. Cállese. Muérdase la boca. Mi amor, sí. Decirle al vecino que quite su bicicleta de ahí porque no me deja entrar. Quítela usted, hombre. Cielo, hazme un favor, habla con la vecina y dile que su maceta ahí, que por echarle agua a la maceta me mojó mi patio. Mi amor, calmémonos. Póngame una lámina ahí, cualquier cosa. Porque peleamos por todo. Pasó la de las tortillas y no le dio vuelta. ¡Ay! ¡Tortillera! Venga, ¿qué? ¿Quiere más tortilla? No, mi cora devuelto. Una cora, hermano. Eso está pasando ahí. Entonces riñeron los pastores de Gerar con los pastores de Isaac diciendo: el agua es nuestra. Por eso él llamó al pozo Esek, porque habían reñido con él. Quédenselo pues, no hay problema. Yo conozco a un Dios que me bendice. Yo conozco un Dios todopoderoso. Mi papá me enseñó que en algún lugar está el pozo que me va a quedar a mí. Así que no hay problema, quédense con él. Don Isaac, ¿y qué hacemos? Déjenselo, no le hagan nada, no le cobren. Verso 20. Entonces, aquí está. Perdón. Verso 21. Cavaron otro pozo. ¿Y qué pasó? Otra cosa que le quitan a su hijo. Le quitan el trabajo, le quitan el aumento, el que tanto trabajó y aquí que allá, tanto estudiar y el otro ahí ignorante se llevó mi aumento. Me dijeron que en enero me iban a aumentar el sueldo y al guardián se lo dieron. Sí, que aquí que allá, en cambio yo que fui hasta Cuba fui a estudiar y pues sí, ese problema es suyo. ¿Qué aprendió Isaac de Abraham? Paciencia. Sé paciente, mi hijo. La vida no siempre te va a tratar bien. Las cosas no siempre te van a salir como tú quieres. Sé paciente. Vas a encontrar en el camino gente ingrata, gente egoísta. Te van a quitar lo que es tuyo, pero ¿qué dijo Jesús? Si te quitan la camisa, dale también la túnica. No tengas, yo te voy a dar más. Es lo que Isaac está viviendo. Ahora aquí la cosa cambia. Verso 22. Y se trasladó de ahí y cavó otro pozo. Ahora ya no es un pozo que habían cavado los siervos de Abraham. Ahora él cavó su propio pozo. ¿Ya lo vio? Porque en el verso 21 está hablando de plural. Y cavaron, y cavaron, y cavaron. Ahora viene Isaac y cava su propio pozo. Y ya no riñeron con él. Por eso lo llamó Rehobot, porque dijo: al fin el Señor ha hecho lugar para nosotros y prosperaremos en la tierra. Entonces, ¿cuál es la lección de este estudio o de esta clase? Que usted tiene que enseñar a sus hijos a cavar su propio pozo, su propia relación con Dios, su propia intimidad con Dios, su propio caminar con Dios. Usted déjele las señales, los pozos, pero sabiendo que en algún punto del camino el mundo se los va a cegar, se los va a quitar. Mijito, cuando la vida te quite algo, no tengas pena, deja que Dios te dé lo tuyo. Ocúpate de ti mismo. No pelees, no te vuelvas un ícono de guerrero, no. Mijito, la vida te va a tratar mal. Por mucho que yo te ame, la vida te va a tratar mal y te va a poner obstáculos. Aprende y prepárate para abrir tu propio pozo. Entonces Isaac viene, abre su propio pozo y todos los demás se quedaron tranquilos y dijo: al fin Dios me prosperó. Pero la pregunta, ¿no era ya próspero? ¿Sí o no? ¿No tenía ya suficiente dinero, ganado, siervos, esclavos y todo?
¿De qué prosperidad está hablando entonces ahorita? De la palabra. Ya no dependo de lo que el pastor me dice. Ahora tengo mi propia revelación. Lógicamente, con lo que él me enseña, yo amplío lo mío. Lo que la pastora me enseña de fe, ahora yo vivo mi propia fe. Lo que veo en los pastores que son sembradores, ahora yo mismo soy sembrador. Así como los pastores son diezmadores, ahora yo soy diezmador. ¿Ya lo vio? Su misión y la mía es llevarlos a ustedes a un punto en que ustedes dependan menos, espiritualmente hablando, de la iglesia y tengan su propia relación con Dios. ¿Por qué? Porque ahorita ya no está Abraham para que abra pozos. Ya no están los siervos de Abraham para que ayuden a abrir pozos. Ahora es el propio Isaac. Y algo muy interesante. ¿A dónde se fue en el verso 23? A Berseba. ¿Y qué hay en Berseba, hermano? Cuando vamos allá con Egipto y vemos que Abraham sale de Egipto, ¿a dónde se fue Abraham saliendo de Egipto? A Berseba. ¿Por qué? Ahí había un altar de Abraham. Ahora Isaac, con su propio pozo, su propia familia, su propia relación con Dios, ahora Isaac agarra a su esposa, a sus hijos y los lleva a Berseba. ¡Pras! No al cine, no al circo, no al Cifco, no al Tinmarín, no. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a darle gracias a Dios, vamos. Y de ahí se fue a Berseba, donde su padre había dejado altar. Y ahí se le apareció el Señor. Verso 24. Y el Señor se le apareció aquella misma noche y le dijo: yo soy el Dios de tu padre Abraham. No temas, porque yo estoy contigo. Y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de mi siervo Abraham. Lo que hablamos el jueves, ¿se recuerdan los judíos? De eso se agarran los judíos para decir: por los méritos de Abraham, Dios me bendice. Pero no están así, sigamos. 24, 25. Y él construyó ahí, pero ya había uno. Pero ese es del pastor. Ese es de la pastora. ¿Y el suyo? ¿Aló? ¿Y el suyo? Y ahí construyó un altar e invocó el nombre del Señor y plantó ahí su tienda. Y ahí abrieron los siervos de Isaac un pozo. ¿Qué corría entonces en ese altar? Agua viva, palabra viva. Porque el pozo de Abraham está ahí. No, pero ahora, el altar de Abraham ahí está. Ahora yo quiero el mío. Mi relación con Dios. Hermoso. Si usted no le enseña a sus hijos a abrir su propio pozo y a hacer su propio altar, olvídelo, papito. Usted tiene un rico en la familia, pero su dinero no le va a servir cuando se pelee la esposa con él. Su esposa le va a decir: ahí está tu pisto, mira, no lo quiero, me voy con el chofer. No. Porque el chofer me trata bien, mira tu pisto y está. El chofer me dice que soy bonita. Y un montón de cosas. ¿Aló? Mejor miro para allá. Entonces, ¿qué misterio nos enseña esto? ¿Qué hay ahí abajo? En que los padres, hombre y mujer, se están preocupando más porque su hija no suba de peso, aunque su alma se quede seca. No comas mucho, cipota, no comas mucho.
te vas a engordar. Ah, bueno. Y lee, ya está leyendo otra vez la Biblia. ¿Naciste para monja o qué? Hace algo, hombre, anda a estudiar, mira, a meterte a la compu, ahí, a estudiar el inglés, la hora de tu clase privada, aunque sean eso, metete. Y la palabra, y el pozo, y el altar. Hemos examinado un pedacito de la vida de Isaac. Y mire todo lo que hemos encontrado. Y todavía falta mucho que estudiar ahí. Pero por hoy es suficiente para ponernos a pensar qué ven sus hijos, caricaturas. ¿Qué ven sus hijos? Pleitos, discusiones o ven altar. ¿De dónde sacó Isaac a hacer su propio altar? En Berseba, porque ahí estaba el altar de su papá. Y él hizo ahí su propio altar. Entonces terminemos. ¿Por qué la prioridad de Isaac era hacer altar? Porque Isaac necesitaba adorar a alguien. Entonces volvemos al principio. Sus hijos fueron hechos para adorar a alguien. O la universidad, los estudios, el mundo, el sexo, lo que sea, a ellos o a Dios. Entonces yo no necesito escudriñar tanto porque no me toca, pero usted sí puede decir, ahora entiendo que mi hijo adora el trabajo. Ahora entiendo que mi hijo adora el dinero. Es todo lo que él adora. No puedo engañarme creyendo que mi hijo es un adorador de Dios. Aunque a las 2, 3 de la mañana empiece a hablar en lengua. Me contaron de un hombre que hablaba en lenguas, hermano, toda la madrugada. Y era un adúltero de primera. Así que no nos engañemos. ¿Qué le estamos dejando a nuestros hijos? ¿Qué pozos? ¿Los estamos preparando para enfrentar las situaciones difíciles del mundo que van a enfrentar ellos? Cuando sus hijos encuentren que el mundo va a tratar de cegar lo que usted les enseñó. Cuando el mundo trate de apartarlos de la verdadera palabra de Dios y meterles piedras y tierra a la enseñanza que usted les dio. ¿Por qué Isaac no se conformó con sacarle la tierra al pozo? Pues ahora está sucio, está contaminado. Busquemos otro, muchachos. Y por allá buscaron otro. También lo cegaron los filisteos. No hay problema. Abramos uno nosotros, abran ustedes, lo abrieron. Ah, no, esa agua es nuestra. Vaya, pues quédense con ella. Y por allá también, no importa. Bueno, ahora yo voy a abrir el mío. Él se esforzó. Él trabajó. Y a nadie, porque todo lo vieron a él. No a sus siervos, no su dinero. No su intelecto, a él. Que vean a su hijo, a su hija, aquí. Que vean a su hijo leyendo la palabra. Hasta que Isaac abrió su propio pozo. Entonces el agua inundó. Inmediatamente vamos a Berseba, porque ahí es donde mi papá tenía su altar, ahí era donde él oraba. Y voy a decir algo doloroso, muchos hijos de ustedes no vienen a Berseba. ¿Y por qué no vinieron sus hijos? Estaban cansados, pastor, se quedaron durmiendo, pastor, no estaban listos, pastor. ¿Y por qué no nos enseñó de chiquitos? Es que el sábado es el único día que duermen más. Si sus hijos no necesitan dormir más, usted. Cállate, Carlitos. Es el tolerante. Que duerma, que descanse. Hoy es sábado, hoy es domingo. Para nosotros no hay día sábado ni domingo. Para nosotros todos los días es a las 5 de la mañana. Porque ¿por qué para ir al colegio, a la universidad y al trabajo sí madrugan? Y no para venir a Berseba. A ver, como dice aquel cómico, alguien que me explique. Alguien que me explique.
¿Cómo es que para el trabajo a las 5 ya están bañados, arreglados, y para venir a Berseba no? Ahora la pregunta, ¿quién se lo tolera? Levante el dedo y diga, nosotros. Al que le quepa el guante, que se lo plante. Ahora diga conmigo, dura es esta palabra. ¿Quién podrá cumplirla? Pues sí, esto no es para todos, solo para los que realmente aman a Dios y quieren dejarle a sus hijos, más que unas uñas preciosas, un corazón y un espíritu precioso para Dios. Por eso desde chiquitos, mijito, aquí está para su domingo. Gracias, papi. Ay, momentito, deme el diezmo. ¿Y por qué no se lo descontó? Para que él aprenda a darlo. Quitarlo es fácil. ¿Se imagina que yo hubiera aprendido así? Iría a cada una empresa, hágame un favor, contador. Yo soy el pastor de fulano de tal, sí, descuéntele de una vez ahí de su cheque el diezmo. ¿Usted cree que me dejarían? ¿No? Por eso es que muchos no diezman, porque desde pequeños no se lo descontaron. Por eso el Seguro Social tiene razón, tiene que descontarlo, si no nadie lo paga. Nadie lo paga. Si pagándolo no lo atienden, imagínense no pagándolo. Es usted, mijito, ¿ya diezmaste? Como hace una mamá de un hermano, pastor, está diezmando ese cipote. Y a veces yo le digo, mire, tiene 2 meses de no diezmar. ¡Uy, este cipote ladrón! Sí, en su casa hay un ladrón. Apriételo. Porque es un pozo que usted le está dejando. Es un pozo de aguas sucias que usted le está dejando. O un pozo de aguas vivas que usted le está dejando. Dicen gloria a Dios. ¿Qué les parece para iniciar el año, esta plática? Porque tenemos un año por delante. ¿Qué irán a encontrar sus hijos? ¿Qué vaivenes de la vida van a enfrentar? Si usted no los preparó con sus pozos, ellos no van a tener pozo propio. No van a tener. Y les esperan tragedias, dolores, lágrimas. Si por sí la vida nos hace llorar, imagine agregándole esas cosas. Amén. Dicen gloria a Dios. Bueno, cierre sus ojos, por favor. Yo no sé qué piensa usted de todo esto, pero ahí está escrito. Está en la palabra. Y usted decide. El amor más cruel que puede haber es el amor que tolera el pecado. El amor más ingrato que puede existir es el amor que no prepara, el amor que no enseña, el amor que no instruye. No confundamos tolerancia con paciencia. Dios, dice la Biblia, no tolera el pecado, aunque es paciente a la enésima potencia, pero no tolera el pecado. Porque todo lo que el hombre siembre, eso segará. Y nosotros como padres tenemos el deber y la obligación de ir llevando a nuestros hijos, a nuestra descendencia, a un punto en el cual ellos mismos van a tener que hacer su propio altar, dependiendo de lo que vieron, no de lo que dijimos. Tus palabras no las escucho, papi, porque tus hechos gritan tanto que no me dejan oír lo que me dices. Isaac vio a su padre abriendo pozos. Isaac vio a Abraham haciendo altares. Isaac vio a su papá cuidando a su anciana madre, llorando por ella en Macpela, lamentándose de la pérdida. Pero también vio a Abraham mintiendo por su esposa, mintiendo por miedo, mintiendo por cobardía. Sus hijos y los míos nos observan
y están aprendiendo más de lo que decimos, aprenden más de lo que hacemos. El compromiso de ser padre y madre es muy fuerte, muy grande, divide la vida en dos, una vida de éxito o de fracaso. El éxito terrenal no depende de nosotros, el éxito espiritual es nuestra responsabilidad. Por eso los judíos, aparte de la carrera universitaria que tienen sus hijos, para moverse en Wall Street, para moverse en el negocio de los diamantes, para moverse en el negocio de las tiendas, aparte de eso les enseñan un oficio, para que cuando no hayan ventas, cuando no hayan diamantes, cuando no haya bolsa de valores, no te quedes sin el pozo. Isaac tenía miles y miles de dólares en propiedades, pero lo que él necesitaba no se lo daba el dinero, se lo daba la convicción de lo que había visto hacer a su padre. Verlo cada madrugada doblando rodillas, invocando el nombre de su Dios, y eso quedó sembrado en el corazón de este hombre. De manera que cuando la vida le puso retos y desafíos por delante, aunque falló, él regresó a los cimientos que su padre había dejado. Berseba. Si sus hijos no vienen a su Berseba, si usted no les enseña a buscar a su Dios en su Berseba y hacer su propio altar, sus hijos van a creer que porque usted ora por ellos, ya todo está hecho. No, mamá, no lo engañe. Su propio hijo, su hija, tienen que tener su propio altar, a la par del suyo si quiere, pero individual. Señor, gracias por nuestro almuerzo, por esta semana, por bendecirnos. Muchos van a regresar a sus trabajos mañana. Que esta palabra los lleve en paz, con gozo y alegría, sin olvidar que no debemos dejar de un lado nuestro propio altar, Señor. Gracias, bendigo a mi congregación, bendigo sus vidas y declaro que este año será un año de mucha bendición, mucha prosperidad, y que esta palabra llegará a otro nivel, a un nivel de impacto en sus vidas. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.